Perfecto. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar con lo que son esta sesión gratis, que vamos a darle mucha caña. Y como bien os comenté, la dinámica que vamos a seguir hoy va a ser, que yo creo que aporta mucho valor, es hacer un breakdown, ¿vale? Para el que no sepa muy bien qué es un breakdown exactamente, es más bien ver todas las operaciones que ha habido, al menos en mi caso, durante estas 2 semanas. En este caso lo vamos a hacer en la libra dólar. He visto que es la que ha dado mejores oportunidades. Y el viernes vamos a repasar la del euro dólar que os pasé por el grupo, para que así la tengamos también. Y yo creo que esto de hacer los breakdown es algo muy interesante, no solamente para hacerlo cuando a largo plazo, ¿no? Para repasar, sino yo creo que semana a semana esto viene súper bien, siempre lo he dicho, para repasar lo que son todas las operaciones que se han dado, ver cómo está funcionando nuestra operativa, ver cómo estamos funcionando también nosotros dentro de lo que es el mercado y qué es lo que podríamos haber hecho. Creo que ahí está la clave. Entonces vamos a hacer primero un breakdown de estas 2 semanas. Voy a decir cómo lo he hecho yo personalmente, cómo lo he visto yo. Sé que aquí pues probablemente algunos tengáis unas operativas, otros tengamos otras. Yo os voy a comentar cómo lo he hecho yo personalmente y cómo me ha ido. Después vamos a hacer, pues bueno, una breve teoría de algo que os quiero comentar, ya que os lo digo muchas veces por el grupo y digo, bueno, creo que está interesante que también os lo desglose un poco más en la parte de teoría. Vamos a hablar más bien sobre lo que yo digo mucho del price action, ¿no? Que digo, bueno, me gustaría ver dónde está el precio exactamente, dónde se encuentra, tal, para mañana, y de todas formas vigilaré el price action o entraré en este punto, pero vigilando la acción del precio. Ya veréis después a qué me refiero con eso y cómo podemos anticiparnos a todos esos movimientos. Y después pues hacemos una rondita de preguntas y respuestas, sí, por si me queréis preguntar algo, pues así os puedo ayudar, ¿de acuerdo? Muy bien, pues vamos a darle caña. Vamos a empezar desde este viernes 18 de julio, ¿vale? En adelante. Estas dos operaciones de aquí atrás, que son bastante buenas, justamente las he subido hoy en el vídeo de YouTube. Entonces, si queréis ver cómo lo vi yo en estas dos operaciones, para no repetirlas de nuevo, lo tenéis en el vídeo que he subido, os pasé el link esta mañana. Fueron muy buenas y las tenéis ahí explicadas, ¿vale? Muy bien, bueno, pues vámonos a este viernes 18. Una cosita antes, cualquier cosa, si me lo dejáis por el chat, os iré leyendo cuando vaya acabando, ¿vale? Es decir, si queréis dejarme alguna cosita, lo que sea, para no irme parando yendo todo el rato al chat, cualquier cosita me lo dejáis por ahí, ¿vale? Muy bien, perfecto. Vale, pues este viernes 18 de julio, ¿qué veía yo aquí? Personalmente veníamos de un movimiento bajista bastante prolongado, podéis ver aquí, a ver si me carga, que el precio venía haciendo una tendencia bajista, llegó a un punto en semanal bastante interesante y aquí pues podría venirse lo que sería una posible reversión del precio, ¿no? Cuando digo reversión me refiero a que el precio pues a partir de aquí podía personalmente empezar a darnos lo que es... Epa, se ha quedado ahí, podía empezar a darnos lo que es toda esta subida. Entonces, esto es lo que se podía prever. Sin embargo, cuando el precio llegó a mecha, podemos ver que aquí justamente este miércoles el precio nos dejó esta subida muy agresiva que pudimos tomar, hizo una mecha por encima del máximo del día anterior y el precio empezó a caer bastante pausado. A mí, cuando el precio me deja estas mechas tan fuertes, ¿vale? Estos movimientos tan agresivos, me gusta bastante porque lo entiendo como liquidez, ¿vale? Yo siempre lo he visto de esa forma y creo que funciona bastante bien, que es cuando el precio deja una mecha fuerte, lo entiendo como zona de posible reversión o zona de liquidez, que aunque luego esas mechas puedan ser tomadas, lo entiendo como un punto probable de que el precio nos dé el movimiento. Entonces, cuando el precio llegó aquí, este viernes 18 de julio, durante la mañana yo estaba buscando lo que son las compras, pero en este caso, al no tener nada aquí atrás que para mí fuera interesante, pues entonces esperé que el precio se metiera dentro de la mecha. Y como bien habéis podido ver la mayoría dentro del grupo, mi estrategia se basa básicamente en lo que es inducciones, principalmente, de puntos relevantes, ¿vale? Junto con un poco la acción del precio. Con inducciones me refiero a que el precio tome la liquidez de esos altos o de esos bajos dentro de Asia, dentro de los máximos y mínimos de días anteriores. Es decir, espero siempre a que el precio tome liquidez para luego unirme a ese movimiento. Entonces, teniendo esto en cuenta, yo aquí, en este caso, no era para mí la operación más probable, ya que no se había llevado ningún punto. Sí, es verdad que estaba aquí el alto de Asia, pero realmente no se había llevado ningún alto anterior, pero por encontrarnos dentro de esta mecha tan buena, pues entonces yo pensaba que aquí el precio probablemente nos fuera a dar lo que es este movimiento bajista, al menos como retroceso. Recordad que mi bias en este caso era que el precio siguiera subiendo, pero también podemos ir haciendo operaciones en contratendencia. Entonces, en este caso, el precio entró dentro de la zona, me dejó una primera inducción. Veis que aquí perfectamente se podría haber entrado, ¿vale? Yo personalmente entré después de este movimiento. Principalmente se podría haber entrado aquí perfectamente, ¿vale? Si lo ponemos aquí con 12 pips, tal vez el precio no nos saca por poquito, si le ponemos un poquito más de margen en este caso sí,
Pero en el caso de que esta primera operación, porque de ahí, bueno, el precio me llega a la mecha, me da la reacción, busco la entrada aquí directamente, el precio me puede sacar en stop loss, ¿vale? Porque veis que hace como una doble inducción, pero luego de meterse, aquí sí podemos unirnos perfectamente, ¿vale? Veis que el precio hace una vela hacia arriba, una vela hacia abajo bastante agresiva dentro de la mecha, es decir, buena acción del precio, encima se había llevado la liquidez del alto anterior, aquí sí podíamos hacer una segunda operación, que es principalmente la que yo hice, y aquí nos dio lo que es el primer movimiento a la baja. Mi objetivo, pues bueno, el objetivo para mí era el mínimo de Londres, ¿vale? Ya sabéis que los máximos y mínimos, bien sea de los días o bien sea de las sesiones, son bastante interesantes, entonces el precio nos dejó esta liquidación del alto y a raíz de ahí nos dio el movimiento justo hasta el mínimo de Londres, ¿vale? Como podéis ver aquí, Take Profit 1.5, Wick, que significa mecha, LG, que es básicamente la acción del precio, ¿vale? Liquidity Grab, es como una toma de liquidez, y el bias a favor, porque a pesar de que sea a contratendencia, recordad que veníamos de un movimiento bajista muy potente, es decir, veníamos en tendencia bajista, perfectamente el precio podía haber tomado esta mecha como liquidez del alto anterior y a raíz de aquí continuar hacia abajo. Entonces, como eso no lo sabíamos, pues nada, simplemente puedo tomar esto como que puede ser una entrada a favor de tendencia. Abrimos el mercado el lunes 21 de julio. Y aquí, por supuesto, como bien os iba comentando, mi bias principal eran las compras. ¿Qué ocurre? El precio abre y empieza a subir directamente. Entonces, como el precio no me liquida, si hubiera hecho, por ejemplo, en este caso, imaginaros algo así, me liquida el mínimo de Asia y me da la subida, aquí sí podría haber buscado la compra. Como veis, el precio empieza a subir, entonces yo ahí no puedo hacer nada, ¿vale? No me voy a meter por aquí en medio. Espero que el precio siga subiendo, siga subiendo, siga subiendo. Y aquí viene un stop loss que creo que es de los pocos que ha habido para mí estas 2 semanas. Lo que pasa que, bueno, realmente después viéndolo a posteriori, tal vez era un poco más arriesgado, simplemente porque era en contratendencia. Podéis ver que el bias principal, como os decía, era la parte alcista. El precio llevaba todo el día subiendo y aquí teníamos 2 máximos de diario bastante interesantes. El primero era la mecha de aquí, que una vez ya fue funcional, es decir, ya estuvo aquí, lo que espero es que después se la lleve, ¿vale? Para mí, no alargo lo que sería la zona en el tiempo. Para mí el precio, una vez toma la liquidez, ya está, ¿vale? No espero que esta zona vuelva a funcionar después. Entonces, para mí, el alto justo que marca la mecha era interesante y el alto que tenía justo por encima, que era este de aquí atrás, también era interesante. Entonces, para mí es mucho más interesante, valga la redundancia, de que el precio se lleve los 2 máximos del día para ir buscar lo que es el movimiento hacia abajo. Aquí, ¿qué iba buscando? Pues básicamente era un poco parecido a lo que hice el miércoles, es decir, perdón, el viernes. Era la zona, que en este caso eran los prep daily, buscaba lo que es el retroceso en contra de esa tendencia y el LG, que para mí pues sería el liquidity grab. En este caso tampoco es tan claro, veis que el precio deja esta vela con este mechón. En M5 sí se puede ver a lo mejor como que el precio llega y no reacciona hacia abajo, pero básicamente el precio sigue subiendo, decide tomar un poco de más liquidez y luego ya sí da este movimiento que en teoría era el que yo estaba buscando para que lo diera el precio, ¿vale? En teoría yo buscaba esta bajadita, sé que iba a ser un poco más lenta porque es un retroceso, pero igualmente me gustaba como movimiento, ¿vale? Entonces esta entrada en contra de tendencia, como pongo aquí, no vayas, significa que era un poco en contra de la dirección principal que era la alcista, ¿vale? Esto fue un stop loss que tomé el día 21 de julio. El lunes pasamos a al siguiente día, en este caso martes 22 de julio. Empezamos, el precio vuelve a retroceder durante Asia, seguimos teniendo la dirección alcista, es decir, buscamos las compras a favor de la tendencia. ¿Qué ocurre? Que yo aquí, personalmente, ¿qué tengo? Tengo el mínimo del día anterior que está bastante lejos. Y aquí tengo Asia, ¿ok? Es decir, entonces yo aquí voy buscando las compras, pero realmente la única compra que para mí es válida es si el precio me liquida Asia y directamente sube, ¿vale? Para mí, dentro de todo este tramo, es decir, dentro de este bajo, de este bajo, de este bajo, no voy a estar comprando en cada mínimo. ¿Por qué? Porque entonces tú no sabes realmente dónde va a subir. Entonces, si el precio al liquidar Asia no me da la compra, para mí esto estaba un poco como, por decirlo, como en zona de nadie, ¿vale? No, sí es verdad que tenemos aquí un mínimo, que el precio lo liquida muy bien, pero en este caso yo me acuerdo que me fui al euro dólar, que lo dejó muchísimo más claro, porque ese sí limpió Asia únicamente y se volvió a meter dentro del rango. Entonces me gustó mucho más esa reacción y en este caso me fui al euro, pero lo que es la intencionalidad era la parte alcista, la principal, ¿vale? El precio en ranga nos deja lo que es esta toma de liquidez. Veis que esta vela negra justamente toma liquidez de todos estos mínimos que está por aquí. Estoy en temporalidad de 15 minutos, recordad. Y entonces el precio nos deja el movimiento hacia arriba. Después vuelve, nos enranca y con esto nos deja lo que es el típico order flow de nos acompaña con la misma zona que ha arrancado desde Londres, que sería esta de aquí, ¿veis? Con la mecha y sube.
Tal vez aquí podríamos haber buscado alguna comprita, ¿vale? Bien sea en apertura de Londres, yo os digo, yo me fui al euro dólar que me gustaba más y creo que estaba mucho mejor, pero tanto aquí como en esta mecha se podría haber buscado alguna comprita por aquí dejando el stop loss por debajo y aquí dejando el stop loss por debajo, un poquito más arriesgada en el caso de que os gustara más lo que es la libra, ¿vale? No la tengo aquí apuntada porque yo personalmente no la hice, pero igualmente para que lo tengáis en cuenta, ya que buscamos recordar la dirección alcista. Yo no voy a vender aquí, no voy a vender aquí. Veis que se lleva al alto de Asia, pero yo aquí no voy a vender. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy esperando es que venga a tomar este alto también, ¿vale? Porque estamos a favor de este bias alcista, ¿de acuerdo? Muy bien, pasamos después a lo que sería el miércoles y seguimos buscando lo que son las compras, ¿vale? Yo voy buscando lo que es acompañar la tendencia hasta que el precio me diga lo contrario, ¿vale? Yo no voy a buscar ventas ahí en medio buscando retrocesos macro, es decir, una vez el precio ya me diga que si quiere dar la vuelta, bien sea porque llega a un máximo semanal, un máximo diario o por el contexto, pues veo que es probable, por lo general pues sigo acompañando la tendencia si es lo que el precio me da. Entonces, ¿dónde tenía yo mi próxima zona conflictiva? Vamos a llamarlo así, pues sería en este alto de aquí, ¿vale? Este es el prep daily que me genera toda esta bajada, ¿vale? Entonces yo hasta ese punto no buscaría lo que son las ventas. Sigo acompañando la tendencia. ¿Qué nos encontramos por aquí? Pues aquí vemos como el precio enranga durante Asia, mismo escenario que aquí abajo. Veis que el precio cuando entra en tendencia, y esto es una peculiaridad que quiero que os fijéis de estas dos últimas semanas, es decir, de esta semana pasada y de la anterior. El precio ha estado en tendencia hacia arriba y hacia abajo, es decir, esta semana ha sido una tendencia bajista y la semana esta que os estoy explicando fue una tendencia alcista. Entonces, cuando el precio está en tendencia, se mueve mucho más rápido. Quiere decir que no hace retrocesos normalmente tan profundos. Lo que significa que muchas veces se va a ir directamente desde lo que son manipulaciones de Asia. Son movimientos más rápidos, son movimientos más cortitos, justamente en aperturas de mercado, pero funcionan muy bien si el precio está en esa tendencia y lo podemos detectar. Entonces, ¿qué tenemos por aquí? Pues exactamente lo mismo, ¿vale? Esta operación la hice y fue muy buena. Vemos que el precio enranga aquí, ¿vale? El precio hace una acumulación, recordad, estamos buscando las compras, entonces, ¿qué esperamos? Pues justamente llega la apertura, veis esta vela de 15 minutos que el precio saca la liquidez de los mínimos de Asia, se vuelve a meter hacia arriba y aquí después nos deja un retest, ¿vale? En este caso en 5 minutos se ve mucho más claro, pero lo voy a poner para no tener que ir cambiando todo el rato de temporalidades, pero bueno, mira, lo vamos a poner igualmente. Vamos a ponerlo por aquí. A ver, 5 minutos. Ahí. Mira, para que lo veáis. Vemos que esto es el rango asiático, llega justamente a la apertura de mercado, el precio saca la liquidez, 8 y 20 de la mañana, se vuelve a meter hacia arriba y luego aquí nos deja un retest. ¿Podríais haber esperado lo que es el retest justamente en este order block? Sí, pero en este caso fijaos que aquí ya dan los pips perfectamente, ¿vale? 9 pips, 10 pips, incluso 12 si le queréis dar margen. Entonces, un consejo que os voy a dar es que si ya os dan bien los pips, meterse en lo que es el retroceso que el precio nos dé, bien sea lo que son los fair value, bien sea lo que son los order blocks, las zonas, es decir, siempre y cuando vosotros tengáis un margen de pips, ¿no? En mi caso son en torno a 10, 12 pips normalmente. Si a mí ya me da ese margen y ya me ha hecho todo lo que tiene que hacer, no voy a esperar que me llegue a esta última mechita para apurar una superposición. A veces sí, pero a mí lo que me interesa sobre todo es intentar unirme a mercado una vez el precio llamado a la entrada, ¿vale? No me interesa perderme una operación por haber esperado el punto exacto más infinito de ahí de abajo del todo, no me renta, ¿vale? Entonces, en este caso, veis que el precio hizo la manipulación, se metió bastante agresivo hacia arriba, por lo cual esta acción del precio me gusta bastante. Y entonces, en este retest, yo me metí ya a mercado, puse unos 9, 10 pips de stop loss, y entonces ya busqué lo que es la compra hasta aquí arriba, ¿vale? Básicamente es un 1 a 3, ya cuando el precio enrangó, en este caso me salí de la operación, y sería ARL, es decir, mínimo de Asia, vayas a favor, compras, LG, que sería la apertura de mercado, y take profit 1 a 3, ¿vale? Perfecta. Para Nueva York, ¿qué es lo que tenemos? Pues justamente lo que sería el order flow de esta operación. Como bien os he dicho, a mí me gusta mucho lo que es acompañar y esperar siempre manipulaciones de mínimos o de bajos, o etcétera. Pero en este caso, una vez el precio ya manipulado, ya después todo esto se convierte muchas veces en order flow, es decir, en tendencia que el precio va respetando todas las zonitas. Entonces, básicamente nos lo deja en Londres muy claro para la compra y si por lo que sea en Londres no lo has tomado, pues nos lo vuelve a dejar de nuevo en Nueva York. Podéis ver aquí, precio vuelve, ¿veis? Toca esta zona que si nos subimos a 15 minutos es justamente el order block, ¿veis? Clásico order block de toda la vida. El precio cae, yo espero que toque este punto, veis que aquí manipula, acumula, ¿veis? Todo esto es acumulación, rango, 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 el precio empieza a arrancar hacia abajo, me encanta cuando empieza a tomar velocidad, toma este punto de liquidez y se vuelve a meter hacia arriba. Aquí, lo mismo que os comento, ya me dan los pips perfectamente, es decir, ¿por qué voy a esperar
unirme aquí abajo en la mecha. Sí, puedo hacerlo y tal vez algunas veces me funciona y puedo darle más margen, pero realmente aquí ya me daba perfecto el margen. Incluso dándole 10 pips, que sería esto de aquí, ya me viene perfecto. Entonces yo ya estoy buscando lo que es unirme a favor de la dirección y el movimiento de lo que es el mercado, ahí estaría. Sería básicamente por order flow, ¿vale? Order flow, vayas a favor, que es la dirección. LG, justamente, fijaos la hora. 15:30 sería en hora de España lo que es la apertura de las acciones. Entonces tenemos apertura de Londres, apertura de acciones, correlación, porque si me fijaba en este caso con el euro dólar estaban prácticamente igual y con el DXY exactamente igual. Y nos da lo que es el movimiento 1-3 hacia arriba, estupendo también, ¿vale? Entonces estas dos operaciones a favor de la tendencia, súper, súper buena. Vamos a seguir avanzando. Donde no os ponga nada es porque no hice ninguna operación, ¿vale? Entramos en rango asiático, el precio empieza a caer. Aquí, exactamente igual. Fijaos, estamos en zonas de venta, ¿vale? Ya hemos llegado a algunos puntos, como os decía, del pre-daily del máximo de Asia que se dejó por aquí el precio. Aquí ya podríamos empezar a buscar un posible retroceso, es decir, una posible bajadita. Sin embargo, veis que el precio directamente empieza a caer, no manipula nada. Es decir, abre Londres y el precio se hunde. Yo en este caso no tengo entrada, ¿vale? Siempre espero, como os digo, manipulaciones de puntos importantes. El precio empieza a caer, empieza a caer, empieza a caer y directamente, pues desde las 8 de la mañana que abre el mercado hasta las 7 más o menos de hora operativa que tengo yo, pues el mercado solamente ha hecho caer. Yo no me voy a unir por aquí, como os digo, no voy a buscar lo que son eso es order flow, a no ser que el precio me haya sacado liquidez antes. Entonces yo aquí no tengo ninguna operación, por tanto, aquí ya son las 7 de la tarde, así que poco podemos hacer, ¿vale? Voy a ver un momentito si me habéis dicho algo, ¿vale? Vale, todo ok, ¿no? ¿Me seguís? ¿Me veis bien? Todo guay, ¿no? ¿Me dais un ok por ahí? ¿Os veo? Sí, vale, estupendo. Vale, pues vamos a continuar. Seguimos, estamos a viernes, en este caso abre el mercado asiático. Voy a quitar el replay porque así veo un poquito mejor el contexto. A ver, vale. Viernes, vale, viernes os comento lo mismo que aquí arriba. Abre justamente lo que es el mercado. Tal vez se podría buscar una de dos. O bien buscaría compras por debajo de estos mínimos, ¿de acuerdo? O bien se podría buscar ventas por encima de estos altos. Veis que el precio abre Londres y directamente se hunde. Mismo plan que el jueves. Entonces, yo en este caso, si el precio directamente se hunde o directamente arranca, yo no voy a buscar nada. Como os digo, siempre busco esas manipulaciones. Entonces, en este caso, el precio se hunde directamente. Por tanto, este viernes tampoco pude aprovechar ninguna oportunidad, directamente tendencia hacia abajo. Creo que nos fuimos al euro dólar, que estaba más claro, si no recuerdo mal. Pero en este caso, pues ya os digo, esta semana pues tendríamos estos blogs del lunes y estos dos take profit de miércoles, tanto en Londres como en Nueva York, ¿vale? Esto sería la semana anterior en mi caso. Abrimos después la siguiente semana, es decir, esto ha sido la semana esta ya, del 28 de julio. ¿Y qué tenemos por aquí? Pues lo mismo, ¿no? Recordad qué es lo que estábamos buscando. Ahora ya a nivel de vallas. A nivel de dirección principal, estábamos buscando, si nos subimos a una hora, que el precio llegara a lo que sería estos mínimos de aquí abajo, ¿vale? Veis que el precio dio un movimiento muy fuerte, por tanto, lo que yo buscaba era que el precio llegara o a estos mínimos o a la zona que tengo aquí en gris en general. Entonces, como yo tenía esa zona como dirección, una vez el precio ya me ha roto este mínimo, lo que busco es continuidad hacia abajo, es decir, ventas constantemente para llegar a la zona, ¿vale? Entonces, ahora mismo el bias y la dirección es bajista por completo, ¿vale? Entonces, vamos buscando ahora mismo lo que son las ventas, abre el precio el lunes, aquí estamos, ¿vale? ¿Y qué tenemos por aquí? Pues exactamente igual, aquí creo que nos fuimos al euro, si no me equivoco. ¿Qué ocurrió? El precio está en Asia y empieza a hundirse del tirón. Después vuelve, pero al volver no se lleva al alto de Asia. ¿Lo veis, no? No se lo lleva por nada. Vuelve a caer de nuevo en rango, por tanto este día veis que es un rango, no merece la pena operar. No te puedes meter aquí en compra porque no tiene sentido por dirección. No te puedes meter en venta porque tampoco manipula al alto, por tanto, el lunes tranquilo, simplemente tuvimos que esperar qué es lo que hacía el mercado. Martes, estamos aquí, esto sería martes, vale, miércoles. ¿Qué ocurre el miércoles? El miércoles vemos que todo esto es Asia, máximo de Asia, mínimo de Asia. ¿Y qué es lo que estábamos buscando? Recordad, estábamos buscando las ventas, ¿vale? Para continuar hasta llegar a este punto. Entonces, viendo que estamos buscando esas ventas, ¿qué es lo que tenemos principalmente que buscar? Pues en mi caso, yo aquí buscaba dos puntos. El primero sería, tenemos este alto del día anterior, tenemos en general todo este punto de aquí que ya era interesante para buscar una posible venta,
O bien se podría ir de un retroceso un poquito más rápido, simplemente liquidando Asia. Que os he comentado al principio de la sesión, que cuando el precio suele estar en tendencia y sobre todo tendencias más agresivas, lo que ocurre es que simplemente manipula Asia y se va muchas veces. Y es exactamente lo que ocurrió aquí. Tenemos máximo de Asia, mínimo de Asia, vemos que manipula el mínimo, pero a mí me da igual, porque yo estoy buscando, recordar, las ventas. Entonces, yo no me voy a meter en esta compra buscando llegar hasta aquí, porque realmente no sé si llegar hasta aquí. Me sale más rentable esperar que manipule el alto y entonces ya pues voy viendo un poco qué es lo que va haciendo el precio. En este caso, fijaos que el precio manipula lo que es el alto asiático, son las 12 de la mañana, se vuelve a meter muy agresivo dentro de lo que es el rango y justamente en el retest, en el clásico order flow de toda la vida, vemos que nos podemos unir aquí, poniendo un stop loss por aquí de unos 12 pips, como yo os he dicho que más me gusta, y directamente acompaña lo que es el movimiento. Veis que los movimientos a favor de la dirección normalmente son así. Son movimientos rápidos, direccionales, agresivos, no suelen ser pausados porque estamos yendo a favor de lo que es el dinero. ¿Vale? Entonces, aquí, ¿qué es lo que tendríamos como confirmaciones? Pues tenemos el sweep del rango asiático, del alto, LG, que sería básicamente el liquidity graph, ¿vale? El sweep este de me llevo la liquidez y me vuelvo a meter, que esto me encanta para hacer operaciones. Bias a favor, es decir, dirección de ventas hasta llegar a la zona grande que estábamos comentando, y el take profit de 1 a 5, ¿vale? Fácil y sencillo. Después nos vamos a el jueves, ¿vale? Tenemos aquí la operación del jueves. Esto justamente es la que comenté, si no me equivoco, por el grupo, ¿verdad? ¿Qué ocurre aquí? Mismo plan, misma situación que antes. Busco las ventas hasta llegar a esta zona y a estos puntos de aquí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vemos que por la acción del precio empieza a enrangar, empieza a acumular hacia atrás, una pausa bastante clara, abre mercado de Londres, 8:15 de la mañana, ¿y qué es lo que hace? Primero, fijaos, vamos a ponerlos en 5 minutos para verlo más claro. Primero, el mercado hace un alto, ¿vale? El alto de las 8:20. Se vuelve a meter hacia adentro y normalmente lo que ocurre entre las 8 de la mañana y las 9 de la mañana, que es el mercado de pre-Londres, se podría decir, se le suele llamar como Judas, ¿vale? Suele ser como un mercado falso que muchas veces cuando arranca en una dirección nos está diciendo que probablemente vaya a arrancar en la contraria, siempre y cuando pues vayas a favor de esa dirección de mercado, como os digo, y liquide esos puntos probables. En este caso, ¿qué es lo que hace? Pues liquida el alto de Asia, con bastante agresivo, se vuelve a meter hacia adentro y ahora, como este alto es de Judas, que normalmente ya os digo que puede ser falso, esto se lo suele llevar otra vez en apertura. Y veis que a las 8:55 el precio se vuelve a llevar otra vez lo que es el alto este de Judas y se vuelve a meter otra vez agresivo hacia abajo. Entonces aquí tenemos lo que sería el sweep y el LG, que a mí me gusta bastante. Tenemos a favor de la dirección. Tenemos aquí el alto de Asia, el precio se mete hacia arriba, se vuelve a meter hacia abajo, nos da lo que es el retest y aquí da el movimiento bajista. ¿Qué confirmación tenemos aquí? Pues lo mismo, ¿vale? Máximo de Asia sweep, es decir, toma de liquidez del alto de Asia, LG y vayas a favor bajista, que es lo que estábamos buscando. Otro movimiento hacia abajo, ¿vale? Muy sencillo esta operación también. Y después ya tenemos aquí lo que sería el viernes, que es justamente de NFP. Y yo personalmente el viernes de NFP no toqué nada, ¿vale? ¿Por qué no toqué nada? Porque primero ya estamos en la zona probable. Yo aquí ya me gusta empezar a observar qué es lo que va haciendo el precio porque ya voy buscando lo que son las compras. Veis que aquí probablemente podríamos haber tomado una compra a las 4 de la tarde, es decir, justamente después de apertura de acciones. Es decir, una vez el precio se lleva el mínimo este que tenemos de aquí atrás de hace bastante, el precio nos deja muy bien este sweep después de lo que es esta reacción. Aquí sí podríamos haber buscado una compra con 12 pips de stop loss, buscando lo que es el movimiento, al menos hasta estos máximos de aquí, ¿vale? Es decir, esta compra puede ser válida, ¿vale? Yo no la tomé, pero puede ser válida perfectamente, ¿vale? Es un movimiento de que toma el mínimo de diario de hace bastante tiempo, vuelve a meterse hacia arriba, estamos en la zona ya probable, por tanto, esta compra puede ser válida. Vemos que después llega el viernes y en mi caso, ¿yo qué estaba buscando? Yo estaba buscando principalmente que el precio se llevara este mínimo de aquí, ¿vale? Es el mínimo de 1 hora. Aquí lo veis, ¿vale? Un mínimo muy importante que el precio arrancó hacia arriba con mucha agresividad. Entonces, si el precio se llevaba este perp daily y me dejaba una buena toma de liquidez antes de la NFP, hubiera estado interesante tal vez buscar la compra y lo que le comentaba antes a un compañero, si el precio me deja buena toma de liquidez antes de lo que es la noticia, podríamos intentar unirnos tal vez para luego en la noticia acompañar este movimiento, ¿vale? Es decir, este movimiento es totalmente lógico, tiene sentido por tendencia, tiene sentido por toma de liquidez, tiene sentido por todo, lo único que, bueno, es una noticia y es NFP. Entonces, ¿qué ocurre? Vemos que el precio se quedó muy poquito de tomar este mínimo y se volvió a meter muy agresivo. Yo para mí
Si esto justamente, fijaos, ahí, esto que hace el precio, me lo llega a hacer al llevarse este prep daily, aquí me hubiera llevado lo que es la compra de NFP. Os lo aseguro 100%. ¿Por qué? Porque aquí podemos unirnos, aquí, aguantamos lo que es la operación por aquí y simplemente esperamos y después nos llevamos lo que es la compra. Esta compra para mí se podría haber tomado siempre y cuando se hubiera llevado este mínimo. Viendo la situación de que no se lo llevó, yo lo que esperaba para NFP es que el precio hiciera una toma de liquidez bastante fuerte a lo que sería este mínimo y entonces aquí poder unirme a lo que es el movimiento este que dio. ¿Vale? Esto es lo que yo esperaba para el viernes en NFP. Sin embargo, veis que arrancó como una bestia hacia arriba sin llevarse el mínimo, por tanto lo que pongo aquí, ¿vale? Miss, no suite de Asia, no hay entrada después de press daily, por tanto, buy por no NFP porque no hay toma de liquidez, ¿vale? Entonces está bien por dirección, tiene sentido, pero no lo tomé por lo que es el movimiento de que le faltó esta toma de liquidez a este mínimo diario, ¿vale? También quiero enseñaros la operación del euro del viernes o del jueves, del viernes, ¿no? Puede ser, a ver, un segundito. Del viernes, vale. Esta la mandé también por el grupo, ¿verdad? ¿Qué buscábamos el viernes? Pues exactamente lo mismo, ¿vale? En el euro, no voy a hacer el breakdown del euro también de las 2 semanas, pero fijaos que esto lo mandé el viernes por el grupo. Estas semanitas el euro se ha movido bastante bien. Llevaba sin operarlo, bueno, no sé, a lo mejor cerca de un mes, pero justamente pues estas semanas el euro me ha gustado cómo se ha comportado. ¿Qué buscaba aquí? Pues exactamente lo mismo que en el GU, ¿vale? Van muy correlacionados, ya lo sabéis. Entonces tenemos movimientos bajistas muy agresivos, tenemos aquí el rango que nos deja el precio, tenemos el alto de Asia, aquí tenemos el mínimo de Asia. ¿Qué busco yo? Lo que estoy buscando es que se lleve este mínimo del día, que se lleve este sell side liquidity de aquí, el precio se lleva este alto asiático, vamos a ponernos en 5 minutos, y exactamente lo mismo, ¿vale? Si vemos aquí, sería vallas a favor, es decir, dirección bajista a favor, ARH, que sería el máximo de Asia, vemos que hace lo que es la liquidación muy bien del alto, se vuelve a meter por debajo muy bien, nos deja lo que es el retest justamente al punto que nos deja a las 8:40, ¿vale? Normalmente, y aquí nos deja el movimiento súper bien, ¿vale? El 1 a 5 casi, perfecto, y a favor de la tendencia, súper bien. Y luego en NFP, fijaos que este sí toma la liquidez del alto y aquí, perdón, del mínimo. Hay aquí como una pequeña divergencia, se podría decir, ¿no? Pero bueno, igualmente tiene sentido también esta subida por el contexto general. ¿Qué podría haber hecho aquí el precio? Fijaos, que os he comentado antes, en Judas muchas veces el precio da un movimiento que es falso y luego da esta bajada. Aquí, por ejemplo, a las 9:00, que es cuando el precio da lo que es la entrada que yo tomé, podría haber tomado de nuevo el alto y luego ya caer, ¿vale? Esto podría haberlo hecho sin problema. Por eso yo en mi caso, cuando tomé la entrada, le di este margen, creo que le di unos 10 pips más o menos, aquí, ¿vale? Le di unos 10 pips de margen porque sabía que el precio tal vez podía liquidar este alto y luego meterse. Entonces, darle este margen siempre a las operaciones, no lo veáis como, ay, es que me va a reducir el ratio, tal. No, porque si estáis entrando en un buen punto, en lo que es un buen prep daily, una Asia o donde entréis vosotros, muchas veces ese margen os va a salvar la vida en muchas ocasiones. Entonces, le dais ese margen, si por lo que sea el precio os saca en stop loss y se vuelve a meter otra vez, pues entonces aquí tenéis que volver a reentrar, ¿vale? Porque el concepto es el mismo, ¿vale? Si me sacan a mí 2 operaciones así y al final el precio cae, pues mira, mala suerte. Pero al final, si el contexto es el mismo, yo creo que es más óptimo entrar que estar constantemente perdiendo operaciones porque a veces el precio nos va a barrer, ¿vale? Eso funciona aquí y en todos lados, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eso sería un poco el breakdown de estas 2 semanas. Yo creo que han sido bastante buenas, teniendo en cuenta que ha sido un mercado tendencial, que a mí personalmente no es lo que mejor se me da, pero bueno, si os fijáis todo el rato han sido prácticamente las mismas operaciones. Sweep de Asia, nos vamos un poquito más arriba, aquí no tenemos operaciones. Aquí igual, sweep de Asia, order flow, aquí en este caso ya estas 2 operaciones un poquito más diferentes. Pero veis que cuando el precio entra en tendencia, es decir, entra en movimientos que van en una dirección, normalmente suele cumplir bastante bien estos sweeps de lo que es Asia. El día que los haga en prep daily o en mínimo, pues también me gusta bastante esas operaciones. Diría que casi más que Asia, ¿vale? Así que, bueno, estos serían estos 2 breakdowns. Todo ok. A ver, os leo un poquito el chat por aquí. Me pasó que el precio me sacó 2 veces y el tercer movimiento fue el bueno. ¿Ves? Es que eso sucede algunas veces, Juan. Sucede algunas veces porque el precio te hace lo que es la toma de liquidez que tú a lo mejor esperas para entrar, después te vuelve a dejar otra vez lo que es la otra toma de liquidez y si a ti te saca y luego después
no vuelves a reentrar, el concepto en verdad es el mismo. Entonces, muchas veces te va a volver a sacar y va a tirar. Yo prefiero, en mi caso, que me saque 2 operaciones en estos blogs que yo sé que eran buenas, a perderme un take profit de un 1,5 por tal de, pues ya me ha sacado una vez, pues no voy a entrar otra vez porque perder el doble. Bueno, para eso yo siempre recomiendo tener varias cuentas y casi una no se lo cargue todo también. ¿Operas a sola o tienes algún grupo para pasaros ideas? No, no, no. Opero yo solo. Opero yo solo, bueno, con la comunidad ahora que os estoy mandando cositas y tal por las mañanas, pero ahora mismo opero yo solo. Vale. Cuando estás viendo el movimiento del gráfico estás en 5 minutos, te esperas el mechazo de 15, luego vas a temporalidad para ver la entrada, porque cuando hace el sweep muchas veces veo que el cambio de estructura en temporalidad menor, luego algunas otras no. Yo voy variando, ¿vale? Me gusta pues ver 15 minutos, a lo mejor para las mechas que deja, ver lo que son las tomas de liquidez y los cierres esos de 15 minutos me gustan bastante, si deja una buena mecha, pero normalmente después me suelo bajar a 3 minutos, 5 minutos para ver un poco lo que es el price action, ¿vale? Lo que es la acción del precio que toma, que hace dentro de una zona. No siempre me espero lo que es el cambio de estructura, por lo que yo en mi caso espero más bien lo que os comentaba, más la acción del precio que el cambio de estructura. A veces puede ser, pero normalmente no suelo esperar ese cambio, ¿vale? Suelo mirar 3, 5 minutos. No, aún no, no, aún no. Os voy a explicar un poquito lo del price action y si queréis ya me hacéis esas preguntas y lo vemos, ¿vale? Venga, vamos al lío. Vale. ¿A qué me refiero? Vamos con la parte un poco más de teoría, con lo que es price action como tal. A ver, con price action en español es acción del precio y yo me lo suelo esperar normalmente esa acción del precio cuando el precio está en un punto interesante. Es decir, si yo tengo por aquí, imaginarse, ¿vale? Esto es independientemente del estilo de operativa que tengáis. Esto es un press daily y ahora os voy a poner por aquí una zona y aquí, pues yo qué sé. Venga, press daily y una zona, ¿vale? Que yo creo que la mayoría pues operamos más o menos parecido. El price action para mí es ver un poco la intencionalidad que tiene el precio cuando llega a un punto. Es decir, saber leer esa estructura de mercado en el momento actual es lo que yo le llamo price action. Es decir, ver un poco esa intencionalidad que tiene. Os pongo un ejemplo. Si el precio llega a esta zona, vamos a suponer, ¿vale? Y nos viene muy pausado, el precio está tranquilo, el precio está tranquilo, el precio está tranquilo y de momento empieza a caer también así, muy pausado. A mí lo que me está diciendo este price action, esta acción que está tomando el precio actualmente, puede ser en 3 minutos, en 5 minutos, es que lo más probable es que el precio venga aquí arriba a tomar la liquidez, ¿vale? Puede ser que algunas veces directamente se hunda, puede ser. Pero a mí, si este es el price action que me hace el precio en un punto interesante, yo aquí no voy a entrar porque lo que estoy viendo es que está el precio muy pausado, ¿vale? No hay mucha liquidez hacia abajo tampoco, no ha tomado tampoco liquidez de ningún punto interesante, entonces lo leo como que no hay mucha fuerza. Si el precio ahora de momento, fijaos, me saca una vela hacia arriba muy agresiva y después me vuelve a sacar una vela hacia abajo muy agresiva, ojo, aquí cambia la situación. ¿Por qué? Porque aquí ya tengo lo que se le llamaría como un sweep o un LG o lo que es básicamente una toma, ¿no? De liquidez. Entonces, al haber tomado esta liquidez, ya esto me gusta. ¿Por qué? Porque estoy en un punto también este alto de aquí. Entonces ya tengo 2 tomas de alto interesantes. Vengo haciendo el precio esta toma de liquidez y se vuelve a meter hacia abajo. Entonces aquí ya sí me gusta para que el precio baje, si es lo que estoy buscando, ¿vale? ¿Por qué? Porque he tenido una buena acción del precio. El precio puede ser que en esta toma de liquidez o en esta agresividad me cambie de estructura, como mucho esperáis, ¿no? Lo que es el shock, el cambio, tal. Vale, puede ser que me la haga. Entonces tengo otra confirmación más, que es el cambio de estructura. Yo en mi caso no necesito que me haga ese cambio, ¿vale? Simplemente leyendo un poco lo que es la zona probable, la dirección y luego viendo justamente en horas buenas, en aperturas principalmente, esta acción del precio, entonces ya con eso me sirve para lo que es buscar una entrada, ¿vale? Lo mismo os comento en el caso de un press daily, ¿vale? Si yo, por ejemplo, estoy aquí, voy a borraros esto, ¿vale? Ahí. Si yo estoy aquí, tengo este alto anterior y viene el precio, viene el precio, viene el precio hacia arriba, lo toma y vuelve a caer así, para mí aquí no hay una buena acción del precio, ¿vale? ¿Por qué? Porque el precio sube muy pausado, baja muy pausado y alguien te dirá, oye Jesús, pero aquí hay un cambio de estructura, un shock, un tal, me da igual, realmente, me da igual. ¿Por qué? Porque al final la acción del precio me está diciendo que no tiene fuerza hacia abajo, ¿vale? No tiene liquidez. Entonces yo estoy mirando el precio en directo, cuando el precio llega a esta zona, y estoy viendo la reacción que hace. Puede ser que el cambio de estructura sea una confirmación, está bien, ¿vale? Y funciona bastante. Pero
siempre acompañando un poco ese price action, ¿vale? Esa acción del precio. Es decir, yo si el precio llega muy pausado y de momento, lo que os comento, me hace un movimiento hacia arriba muy agresivo que toma este alto y se vuelve a meter muy agresivo y sé que aquí es un buen punto de entrada, aquí a mí me gusta este sell. Y si os fijáis, no me ha hecho ningún cambio de estructura, simplemente me ha hecho algo así. Puede ser que alguno diga, oye, pues yo prefiero esperarme por seguridad que me haga como una doble pierna, ¿lo veis? Y entonces ya me uno aquí. Perfecto, ¿vale? Es un poquito más conservador, tal vez te la pierdes también, pero en este caso es válido. Pero lo que quiero que os fijéis y lo que quiero que entendáis es que muchas veces el precio se mueve por zonas, por dirección, pero sobre todo, si aprendéis a leer lo que es esta acción del precio, os va a ayudar muchísimo a anticiparos a esos movimientos y también a ahorraros stop loss, ¿vale? Cuando yo os digo, oye, estoy esperando este punto, ¿vale? Porque imaginarse es un punto probable de que el precio cae, tal, me deja un buen movimiento y yo estoy esperando acompañar la tendencia y que se lleve este alto. Y yo os digo por la mañana, estoy esperando este punto, pero estaré atento al price action. ¿Qué significa eso? Pues que si el precio abre y hace así, obviamente yo aquí no voy a entrar, ¿vale? ¿Por qué? Porque no tiene price action, directamente lo ha roto todo. Entonces, este stop loss nos lo ahorramos, ¿vale? No tiene sentido. Después, si llega apertura y el mercado hace así, yo aquí no voy a entrar. Para mí esto es un indicio de que ha dejado aquí liquidez, justamente, y ha dejado también liquidez el prep daily. Entonces, lo más probable es que a lo mejor para Nueva York el precio venga, se lleve los dos altos y entonces del movimiento. Esto hasta me da más confirmación, pero no me hace tener FOMO para meterme aquí. ¿Por qué? Porque yo estoy esperando que se lleve este alto. Entonces, muchas veces lo que le ocurre a muchos traders es que entran aquí, colocan el stop loss por aquí encima porque el precio les ha dado este movimiento justo aquí y tal. Bueno, puede ser que se vaya ya. Se lo comen y luego el precio da el movimiento. Entonces, yo aquí en este caso me espero a que se lleve ambos máximos y luego ya entro, ¿de acuerdo? Otro ejemplo, llega el precio, justamente, apertura, os comento, estoy viendo el price action, precio sube, 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 enranga justamente debajo, ¿vale? Esto a mí me gusta, cuando el precio hace una pausa debajo de un punto interesante, porque si ahora aquí el precio hace una toma de liquidez así, me encanta, es decir, veis que el precio sube fuerte, se vuelve a meter debajo, y entonces en este retroceso, bien sea que miréis por aquí, hay muchas opciones, ¿vale? Podéis mirar a lo mejor Fibonacci, el que lo quiera utilizar, podéis mirar order blocks, también está bien. Podéis mirar fair value gaps, también está bien. Fair value gaps inverso, que estaría aquí, también está bien, ¿veis? Al final da un poco igual como entréis exactamente, pero si sabéis leer que aquí es un buen punto, que esperáis que el precio se lo lleve con esta agresividad tal y que el price action sea bueno, entonces buena señal, ¿vale? Otro ejemplo de lo que sería acción del precio es, por ejemplo, imaginarse que estamos en una zona probable, ¿vale? Un punto en el que el precio yo creo que puede subir por cualquier motivo. Entonces el precio va cayendo, va cayendo, va cayendo y justamente cuando llega a ese punto empieza a hacer una pausa, ¿vale? El precio empieza a enrangar. Esto es acción del precio. ¿Por qué? Porque a lo mejor de aquí arriba venimos, fijaos, con esta agresividad. Agresividad. El precio empieza cada vez a pausar más, a pausar más. Ya empieza a dar lo que son los movimientos un poquito más irregulares, ¿vale? En vez de hacer estos movimientos, cae, ahora empieza a pausarse, luego se mete, luego vuelve otra vez. ¿Veis? Ya empieza como lo que es la pausa como tal, ¿vale? Muchas veces nosotros decimos, oye, pero yo espero que el precio suba, pero el precio muchas veces no va a llegar y va a subir como un avión. En ocasiones sí, pero cuando el precio se enranga en una zona así, a mí me gusta porque me está indicando que ya la liquidez bajista se ha frenado y que si ahora el precio hace alguna toma de liquidez de este punto, para mí sería perfecto para buscar lo que es la compra, ¿vale? Esto es un ejemplo. Otro ejemplo de price action para que veáis que hay distintos modelos. El precio va cayendo como una bala, veis que va cayendo súper fuerte, llega a un punto probable, vamos a poner que es un weekly low, ¿vale? Vamos a poner que esto es un mínimo semanal, es un punto interesante, muy probable. Y el precio, tan pronto como va de fuerte, justamente aquí, hace así. ¡Pum! ¿Qué significa esto? Pues esto, lo más probable es que en temporalidades altas, tal vez en una hora, se verá como una mecha. En 15 minutos ha cerrado aquí arriba. En 5 minutos se ve como una bajada en picada y una subida en picada. ¿Qué significa esto? Pues si esta zona es una zona muy probable, estamos hablando que es un mínimo semanal, ¿vale? Por ejemplo, esto viene de una subida, este price action, aunque el precio no se haya enrangado justamente aquí arriba, me está indicando que lo más probable es que de aquí suba,
Y si no, pues lo que ocurrirá es que reventará un punto semanal, que joder, es un punto bastante interesante. Pero este price action de ir bastante rápido y volverse a meter bastante rápido, a mí me encanta porque lo entiendo como liquidez. Muchas veces a las personas lo que ocurre que nos da miedo en general, ¿no? Es como que te activa la adrenalina el hecho de ver al precio en picado en una dirección, pues tú dices, joder, ¿cómo me voy a meter en compra si va como una bala? ¿Vale? No tienes que hacerlo. Pero si una vez ya el precio se ha llevado a ese punto o está en ese punto que tú sabes que puede subir por tu análisis, pues sabes perfectamente que si te da esa reacción, ya que hay mucha probabilidad, da igual que el precio venga en picado, porque en muchas ocasiones llega como una bala y se va como una bala, ¿vale? Muchas veces no da tregua. En estos ejemplos que os he puesto no ha sucedido, pero si nos vamos un poquito más atrás al gráfico, por ejemplo, a ver, mira por ejemplo aquí. A ver, aquí. Por ejemplo, fijaos, el precio va cayendo como una bala, como una bala, como una bala, pero cuando toma el punto correcto, toca el punto correcto, se devuelve como una bala también. Entonces, o aquí, fijaos, el precio cae, 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 ¿qué es lo que toca? Pues tocará por aquí, entiendo, algún punto interesante y se da la vuelta también. Entonces, no tengáis miedo a esas velas agresivas porque en muchas ocasiones son simplemente tomas de liquidez. Y si están a favor de vuestra tendencia, es estupendo, es simplemente tenéis que uniros, ¿vale? Voy a buscar por aquí más ejemplos. Mira, esta doble venta compra que hice aquí, buenísima. ¿Qué ocurrió? Fijaos que el precio se toma el alto asiático, cae como una bala, veis que cae como una bala, súper agresivo, se enranga un poco y vuelve a subir como una bala, porque el precio haya caído aquí, yo aquí no tengo miedo a clicar. Fijaos que así, el precio enranga, pero enranga después de yo entrar. Yo a lo mejor te entro aquí. Entonces el precio cae súper fuerte, hace la pausa y vuelve a subir súper fuerte. Entonces, en este caso yo aquí no tengo miedo a esta bajada, porque sé que estoy en un punto probable, sé que estoy en un punto interesante para buscar lo que es la subida, ¿de acuerdo? Entonces, eso es a lo que me refiero con price action, intentar leer qué es lo que hace el precio y la intencionalidad con la que tiene. A mí que el precio me haya dado esta subida no me dice nada, no me dice que vaya a subir al infinito. Tal vez esto ahora es una toma de liquidez y mañana vendemos en esta mecha justamente y el precio se hunde. Y diréis, hostia, pero es que subió muy fuerte. Ya, da igual, en verdad. ¿Sabes? Muchas veces la agresividad la utilizan para eso, para inyectar liquidez. Mirad lo que hace aquí también. Precio se pausa, ¿veis? Rango, rango, rango. Cae muy agresivo, igual de agresivo que cae, vuelve a subir. Y muchas veces vemos esta bajada y dices, joder, qué miedo, cualquiera se mete aquí en compra. Bueno, si llega al punto correcto, aquí en este caso a mí le faltó que liquidara, como os he comentado, este pre-daily, pero si lo llega a haber liquidado, yo aquí le meto una compra. Y después de coger la subida, ya está. O sea, no hay que tener miedo siempre y cuando lo hagas con cabeza y lo hagas en el punto correcto, ¿vale? Si no, pues obviamente muchas veces no la vamos a comer si no lo leemos bien, que también ocurrirá, ¿de acuerdo? Pues eso es el tip que os quería dar un poco de teoría hoy sobre la acción del precio, estudiarlo, testearlo. Yo lo que más os recomiendo para empezar a mejorar esa acción del precio es revisar el gráfico y sobre todo estar muy atentos en directo, ¿vale? Yo antes decía, joder, ¿cómo puedo intentarle esa acción del precio? Y no se me daba bien porque no estaba tan atento en directo. Pues, joder, cuando tú estás atento y estás revisando el gráfico, el ojo se va haciendo y aunque creáis que no, el cerebro es muy listo y al final va tomando ciertos patrones en el gráfico. Entonces, cuando tú estás pendiente a lo que está haciendo en directo, muchas ocasiones vamos a ver lo que es esa acción del precio en directo, esas tomas de liquidez, esas velas agresivas, y vamos a decir, guau, pues ya el cerebro mismo va entendiendo esos patrones y luego cuando los vemos en el gráfico dentro de una semana, dentro de un mes, lo vamos a detectar y después vamos a meterle también, ¿vale? Entonces, darle caña a esa parte de acción del precio, que a mí ahora mismo es lo que más estoy utilizando, más que cambios de estructura, más que shock, más que nada de eso, que está bien, repito, pero igualmente a mí me funciona súper, súper bien, ¿de acuerdo? Ok, os voy a leer. Si queréis podéis irme haciendo preguntas y os voy leyendo, ¿vale? Les voy a responder primero a la pregunta de Ezequiel, que me la hizo antes, que no sé si sigue por aquí o se ha tenido que ir. Le voy a responder y así queda grabado, ¿vale? A ver, él me comentaba que opera similar a mí, tal, misma estrategia, pero sobre el tema de las noticias, que si yo estudié en algún lado la parte de noticias o lo que puede suceder o cómo las utilizo. A ver, yo las noticias las tengo muy en cuenta porque al final tenéis que pensar que el mercado se mueve por noticias en muchas ocasiones, ¿vale? El mercado la mayoría de veces se mueve bueno, por tema institucional, por lo que está sucediendo en el mundo en general. Por eso cuando hay guerras y cuando hay elecciones y tal, pues el mercado se mueve diferente. Entonces, las noticias hay que entenderlas, al menos entender lo básico de cómo está el mundo, cómo están las divisas que tú estás operando. Luego, lo que es la noticia del momento, exacto, el punto concreto,
Yo lo utilizo más bien como engranándolo con el análisis técnico, ¿vale? Si tú sabes que una divisa está débil por cierta situación, de como está Estados Unidos, por ejemplo, tú eso lo vas a ver también en el DXY, vas a saber verlo en la libra dólar, en el euro dólar, pues al tú engranarlo, por ejemplo, con tu análisis técnico, puedes ver, por ejemplo, que esas NFP era probable que salieran así. ¿Por qué? Pues podíamos ver unos datos que respaldaban que el dólar pudiera darnos ese movimiento, tú estabas también en una zona probable, entonces tú ya sabías que si engranábamos esa NFP o como está Estados Unidos respaldando, esperando un poco qué hacen con los tipos de interés, con las noticias que han salido también a lo largo de la semana, pues así podemos ir preveyendo un poco lo que es la dirección. Yo no soy, por ejemplo, en mi caso, de los que entra justo antes de la noticia, intentando pues prever ese movimiento, ¿vale? En mi caso no es lo que se me da bien, entonces intento no apostar ahí, pero sí intento estudiarlas y leerlas. ¿Cómo lo hago? Pues a ver, en mi caso, siempre todo lo que sea el libro, yo por ejemplo he aprendido mucho de macroeconomía, he aprendido mucho de Ray Dalio, que es una máquina de macroeconomía. También todos los libros que leáis sobre macroeconomía también vienen súper bien. Canales de YouTube informando sobre noticias, estilo Bloomberg, otro que se llama Negocios TV también funciona muy bien. Pablo Gil es un tío que también tema de noticias es bastante bueno. Después yo una cosa que también utilizo muchísimo es la parte de ChatGPT. En tema de noticias, la inteligencia artificial sabe bastante y yo lo utilizo mucho porque cuando tú tienes un GPT especializado en la parte fundamental, yo lo que hago es al preguntarle algo, oye, no entiendo cuándo el mercado hace tal cosa, cómo se mueve hacia tal punto, engranado con las noticias que ha sucedido tal cosa en el planeta, Donald Trump está con las elecciones, ¿cómo puede afectar esto? O sea, GPT te lo explica todo a corto, medio, largo plazo. Entonces, si utilizáis la IA para intentar entender las noticias, también os va a venir muy bien y yo he aprendido muchísimo de ahí. Entonces, en resumen, intento engranar el técnico con lo que es el fundamental. Intento también leer muchos libros sobre parte de macroeconomía, intentar estudiar esa parte de economía más en general y cómo afecta cada noticia, ¿vale? Cómo afectan una bajada de tipo, una subida de tipo, una inflación alta, una inflación baja, etcétera, etcétera. Y después con ChatGPT me ayudo muchísimo más en el intradía sobre, oye, ha sucedido esto en el mundo, ¿cómo puede afectar esto al dólar? ¿O cómo puede afectar esto a tal divisa? También nos puede ayudar, ¿vale? Así es como lo hago yo personalmente y me funciona bien, ¿vale? A ver, leo por aquí. Vale, Cristian, cuando estás viendo el movimiento del gráfico, estás en 5. Ah, vale, eso ya lo hemos respondido antes. Llevar una buena gestión, eso es. Buscas aceleración en el precio, me dijo Maxi. Sí, eso es. Maxi, lo que busco muchas veces es eso, que el precio me dé esa liquidez, ¿no? Al final lo que estamos buscando es que entre dinero. Y normalmente, para que el precio se mueva agresivo, tiene que haber entrado dinero en algún punto. Siempre se basa, al menos mi operativa, se basa siempre en inducciones, manipulaciones de puntos probables. Entonces, para que se manipule un punto, por lo general necesita esa inyección de liquidez. Entonces, si el precio hace una inyección de liquidez, por lo general en el gráfico se va a ver como agresividad. Entonces, a mí ver una agresividad hacia un punto probable y que se vuelva a meter o algo así como os he explicado en la acción del precio, a mí me encanta, ¿vale? Entonces busco esa aceleración en esos movimientos. Pregunta tonta, ¿podrías marcar los press daily así rápido como ejemplo? Es que ese concepto no he llegado a ver mucho. Sí, a ver, Cristian, básicamente los press daily son los altos y bajos de lo que es el día anterior, ¿vale? Hay gente que lo que hace es básicamente de una vela diaria, te coge el alto y te coge el bajo. Yo en mi caso no cojo el alto y bajo del día entero porque si cojo el alto y el bajo, muchas veces el alto o el bajo va a ser Asia. Entonces, para mí Asia es un punto y el alto y bajo del día, como podéis ver, normalmente es otro, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo para mí Asia es creo que lo tengo configurado desde 1 de la mañana, hora española, a 7 de la mañana, hora española, ¿vale? De 1 a 7 es la hora que yo tengo Asia, pero después yo mis altos y bajos me los marco dentro de lo que sería la Kilson, podríamos llamarlo, es decir, dentro de lo que es mi hora de operativa, que es desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora española, repito. ¿Vale? Es decir, dentro de ese horario, de lo que es de 8 a 7 de la tarde, esos altos y bajos es lo que yo tomo como press daily como tal, ¿de acuerdo? Entonces, ahí sería lo que es marcar los press daily. Básicamente es el punto más alto, punto más bajo de ese horario, de esa Kilson, ¿ok? Es decir, te basas en el volumen del precio a la hora de buscar tus puntos de interés, correcto. Eso es, Anderson, eso es. Busco que el precio esté en un punto probable, en un punto de dirección que a mí me gusta,
y a raíz de ahí entonces me fijo más en esa acción del precio intradiaria que me ha hecho un cambio de estructura, me ha hecho un shock, me ha hecho un tal, me da igual un poco, ¿vale? Me centro más bien en lo que es en sí, en la propia acción del precio. Si después me deja un cambio de estructura, pues mira, estupendo, ¿sabes? A veces no lo va a hacer y está perfecto. ¿Subirás el directo cuando acabes algún sitio? Sí, mira, el directo quedará grabado en YouTube, ¿vale? Creo que aporta valor y creo que está bastante bien y así pues lo pongo también en una lista de reproducción, así como sesiones gratuitas, tal, algo así, así pues la podéis ver. Os la paso también por el grupo, el link de YouTube cuando esté subido y así pues lo tenéis, ¿vale? ¿Cuál es tu confirmación de entrada? Me dice Felipe. La confirmación de entrada, como os he dicho, yo miro mucho esa acción del precio. Tengo como varias, ¿vale? Os recomiendo también tener varias, porque al principio si tenemos solamente una forma de entrar, yo creo que el mercado no siempre nos lo va a hacer de esa forma, ¿vale? El mercado va a haber temporadas que no te va a dar un cambio de estructura, un shock. Entonces, si el precio llega a un punto y no nos hace ese cambio, pues nos vamos a estar perdiendo constantemente operaciones que son probables. Si yo tengo varios modelos de entrada que yo sé que son probables, tal vez sé que a lo mejor, imaginaros, el cambio de estructura para mí es mi 5 de 5. Sé que cuando me hace un cambio, eso es el santo grial. Bueno, pues entonces sé que ahí es más probabilidad. Pero a lo mejor tengo ciertos modelos de entrada que me gustan también mucho y que si el precio me llega a una zona y por contexto es bueno, pues entonces ahí puedo entrar. Entonces, yo en mi caso, pues tengo varios modelos, bien sea esa acción del precio que os he comentado, puede ser también los cambios de estructura. Tengo algunas que tendría que explicarlo más en detalle porque es un poco más complicado, porque busco, pues bueno, lo que le he comentado un poco antes a Maxi, ¿no? Lo que es esa aceleración del precio y que luego se vuelva a meter dejando mecha. Son ciertos modelos de entrada que son un poco más complicados, pero lo que es esa parte de acción del precio y de cambios de estructura es básicamente lo que más utilizo, ¿vale? Hola Jesús. Hola Tocayo. ¿Los buy side y sell side también te parecen puntos de interés fuertes como los PDL, PDH o rango asiático o los tienes marcados en modo dirección? Vale, buena pregunta. Sí, los buy side y sell side también los tengo como puntos probables porque es verdad que lo que son los PDL, PDH en ocasiones no los toma el precio, ¿vale? Entonces, cuando hay un buy side y un sell side importante, interesante, que puede ser un alto, por ejemplo, que genera un movimiento fuerte o un alto que genera una ruptura de estructura, esos buy side y esos sell side me gustan también. Y si, por ejemplo, coincide con que el precio llega a una apertura de mercado y justamente está en ese buy side que generó un buen movimiento y me deja buena acción del precio, como os he dicho, creo que es una buena oportunidad. Me gustan más los pre-daily, los weekly y Asia, ¿vale? Que los buy side y sell side, pero igualmente funcionan bien, ¿vale? Al final son altos y bajos, lo único que pasa es que no son los puntos más altos del día o de la semana, pero igualmente pueden ser bastante funcionales, ¿vale? Escuché que hiciste mención de una divergencia de GBP con el EU. ¿Crees que en paralelo a esa divergencia con el de CRIGI sería mejor? Sí, sí. Últimamente, Juan José, yo no he sido de mirar mucho el DXY, pero es algo que últimamente le estoy metiendo caña, ¿vale? El tema de DXY, las divergencias, las correlaciones. Es interesante, me gusta porque, si queréis, lo dejo para una parte de teoría y así me lo preparo bien y os lo enseño bien. Pero yo, bueno, miro esa parte de DXY un poco engranándolo con la libra y con el euro y así si el precio, por ejemplo, llega a un buen punto y veo que un euro manipula, una libra no, y un DXY manipula, pues ahí ya me están dando información. O si veo que una libra manipula un punto y el DXY se queda poco, también me está dando información de que tal vez esa manipulación sea falsa y vuelva a manipular otra vez. ¿De acuerdo? Entonces, esa divergencia, esa correlación es interesante y creo que nos puede dar buenas oportunidades, sobre todo en intradía, ¿vale? Yo el DX y tal no lo tengo analizado entero, simplemente me voy marcando un poco lo que veis aquí, ¿no? Press daily, tal, puntos probables, y luego cuando el precio ya me lo manipula, pues entonces cuando tomo las decisiones, ¿vale? Ok, más preguntas, si tenéis por ahí alguna cosita que os pueda comentar. Os ha ido bien el directo, ¿no? Es la primera vez que estoy utilizando así Meet, o sea, lo que es la parte visual de ver el gráfico, verme a mí, escucharme, ¿todo bien? ¿Sí? Perfecto, vale. Todo correcto, vale, vale, guay. Vale, vale. Todo ok. Gracias, Jesús. Da buenas entradas. Claro, eso suele hacer manipular, cómo no, y prestar atención. Eso es. Eso es, claro. Sobre todo yo antes miraba mucho, era más, como, ¿cómo decirlo? Más. No me sale ahora la palabra exactamente, pero era como más
buscaba esa técnicamente que me hiciera el cambio. Y si no me daba cambio, no entraba. Tal, ahora me fijo más en esa parte de acción del precio. Y me está yendo mucho mejor, ¿eh? Me está yendo mucho mejor porque puedo leer el mercado como tal, ¿no? No me fijo tanto en, me ha hecho un cambio de estructura, entonces significa que tiene que tirar 100%. No, sino ahora ya sí veo esa acción del precio y a lo mejor me da cambios de estructura, me da buenas posiciones, entonces puedo anticiparme un poco mejor, ¿no? Entonces, el leer el gráfico en el momento y esa acción a mí me ayuda mucho. Grande, Franco. Muy bien, muy bien. Pues tenéis por aquí alguna preguntita más. Hemos hecho una hora más o menos, ¿no? Una horita. Sí, justamente. ¿Verdad que he ido atrás ya? Después miraré la repetición, a lo mejor he ido muy rápido, pero bueno, como queda todo grabado, pues no hay problema. Creo que en el Meet este funciona bastante bien, así os puedo leer también. Compré el Premium este ayer, justamente para poder grabar la sesión y poder hacerla de más de una hora, para ir tranquilo, porque a lo mejor hoy sí ha sido una hora, pero otros días tardamos un poquito más. Entonces, bueno, sin muchas vueltas, mucha acción de precio. Aquí hay contenido para estudiar. Sin muchas vueltas, tiro factos, ahí. ¿Os está gustando la parte de contenido de YouTube, bueno, en general del grupo? ¿Os está aportando valor? ¿Os está gustando? Todo lo que sea, pues, aportar y tal, ya sabéis, ¿no? Tengo el Instagram, que cualquier cosa que, oye, tal, Jesús, pues nos gustaría esto, o esta parte me molaría, tal, pues todo lo que sea me lo podéis dejar, ¿vale? Y yo sin problema estoy abierto a escuchar propuestas, ¿sabes? Al final tenéis a lo mejor una idea o necesitáis algo y digo, pues mira, es buena idea que lo podamos hacer. Esta sesión la tiraremos cada 2 semanitas más o menos y así pues le damos también tiempo al mercado que se mueva, que deje buenas entradas y tal y así pues lo explicamos. Vais a ver cómo estas 2 semanas el precio ha hecho manipulaciones de Asia y ha tirado, como habéis visto, y a lo mejor las 2 semanas que vienen ahora, tal vez empieza ahora a manipular PDLs o empieza a moverse de otra manera. El mercado, yo me he dado cuenta este año, que es muy cíclico. Y eso es curioso, es como que durante 2 semanas o durante un mes se mueve de una manera y se pega repetidamente haciendo lo mismo durante un mes. Y después cambia de momento el chip al mes siguiente y empieza a hacerlo de otra manera. Tal vez este mes habéis visto que ha hecho mucho Asia y continúa, Asia y continúa. Pues lo mismo ahora en agosto, que hay menos liquidez, se pega todo el mes en rango, por lo que sea, y de pronto empieza a dejar otro tipo de entradas en order flow o empieza a hacer, pero si detectamos lo que está haciendo y cómo se está moviendo, en este caso vemos que está en tendencia, hostia, y está haciendo mucho estas manipulaciones y entra dentro de mi operativa, por supuesto, le podemos meter y siempre va funcionando porque va como por épocas o por temporada. Yo me he dado cuenta de eso este año, sobre todo. ¿Te mola operar el oro? Pues mira, Cristian, me mola, pero no lo opero. Pero me mola porque es como es el más fuerte, ¿no? Al final es el que más liquidez tiene, es el que más movimientos da. Y me gusta, siempre me ha gustado el oro, lo he operado durante mucho tiempo, pero últimamente al final me lo he puesto en algunas ocasiones y al final no le he echado cuenta. ¿Sabes? Estoy con la libra y el euro que me está yendo bien. Y cuando me pongo otro, pues a lo mejor ya ves demasiada información, ahora otro canalizar, otro que seguir pero funciona muy bien, ¿eh? El oro, bueno, sus peculiaridades de que es una moneda, bueno, una parte reserva, ¿no? Entonces sabéis que por activo refugio se mueve diferente, pero funciona guay con la liquidez, ¿eh? Mucha gente lo opera y le va bastante bien. La verdad es que en los mercados hay que ser detallista en todo sentido, ya que suele cambiar sin previsión, tal cual, tal cual. Mm. Hay que ser sobre todo muy, muy perspicaz a la hora de entenderlo, de mirarlo, porque cuando tú estás muy atento como esto que hemos dicho, ¿no? Atento a esos patrones que va formando poquito a poco o a la manera en la que se va moviendo. Y si todos los días vais haciendo vuestro diario, que siempre os lo recomiendo, ¿no? Vais haciendo vuestro diario. Cuando llega la semana hacéis los breakdowns. Veis cómo os ha ido durante el día, veis cómo se ha movido, que no hayáis tenido entrada, lo repasáis igualmente. Esas cosas os hace al final hacer el ojo y va haciendo patrones. Entonces, si somos muy detallistas en ir fijándonos en esas cosas, instintivamente después vamos a detectar, como dices, esos patrones y después vamos a poder aprovecharlos. Entonces, cuanto más detallistas seamos y más miremos, más nos va a ayudar después. Yo solo opero el oro, pero me estoy planteando echarle un ojo al euro o la libra. Total, pegan buenas hostias, pero luego funciona muy bien. Sí, a mí el euro y la libra me han gustado siempre. Ahora mismo es verdad que el que más opero es la libra, sin duda. El euro lo he tenido, como os decía, un poco abandonado estos meses en general porque no me ha gustado mucho cómo se ha movido.
y me he ido más a la libra. Pero esta semana, por ejemplo, el euro se ha movido muy bien y funcionan bien. A ver, al final, bueno, ajustas lotajes y si puedes meter 8 pi de SL y te da 40, pues bien. El oro, pues a lo mejor tienes que poner 30, 40, pero te da 200. Entonces al final es lo mismo. Realmente es lo mismo. Siempre y cuando el precio manipule y haga las cosas bien, es lo que interesa, ¿no? Que cumpla tu estrategia bien. Porque, por ejemplo, el oro, al ser más volátil, tal vez necesita, ¿no? Por ejemplo, imagínate, ¿no? Tú cooperas el oro, tal vez lo tienes más bicho, más tú dices, oye, tal, pues yo me fijo que el oro manipula 2 veces, por ejemplo, ¿eh? No, me lo invento. Y tú lo ves y dices, bueno, el oro normalmente te manipula una vez y luego te manipula otra, porque como mueve tanto y necesita tanta liquidez, pues te manipula 2 veces y luego da el movimiento. Pues esos tips que tú detectas son solo para el oro. Entonces, después cuando te vayas a la libra, si esperas que te manipule 2 veces, no te lo va a dar. Entonces, al final, el operar un par y conocerlo es interesante, sea el oro, sea la libra, sea el euro. Lo importante es que lo que operes funcione con tu operativa y lo conozcas. Si es así, te va a ir bien igualmente, sea el oro, sea cual sea. Cada uno tiene como sus peculiaridades, ¿no? Mm. Nada, tío, muy bien. Tengo puesto el micro, hostia, tengo puesto el micro del ordenador. A ver, me habréis escuchado regular. Me habréis escuchado regular hoy. Voy a cambiar el micro a lo que es esto que tengo aquí. Vais a ver la diferencia. Nada, estos son fallos del primer. ¿Cómo me escucháis ahora? Mucho mejor, ¿no? Hostia, te ha cambiado la voz. Sí, ¿no? Pero ¿me escucháis bien? Mucho mejor, ¿no? Claro, es que, hostia, he estado mirando aquí abajo lo que es el micro y veo que estaba con el micrófono del ordenador en sí. Sí, pues no sé cómo se habrá escuchado, espero que se haya escuchado bien. Bueno, ya sé para la próxima vez que me escucháis con esto, ¿eh? Con esto os puedo hacer una SMR de esto si queréis. Esto se escucha súper bien. Ahora más claro, ¿no? Vale, vale, guay. Sí, para las próximas lo programo bien con tiempo y lo pongo con este. Guay, guay, guay. Vale, vale, perfecto. Sí, ahora de todas formas lo veré en la grabación y tal, y ya la resubo a YouTube y os la paso por el grupo para que así, pues bueno, los que no hayáis podido asistir o no hayáis podido estar, pues lo veáis, ¿vale? Muy bien, chicos, pues no os robo más tiempo del domingo, que es un día un poquito más para descansar con la familia, relajarse un poco y tal. Y nada, estamos en contacto durante la semana. Ya sabéis, os iré mandando cositas, os iré mandando tips, darle mucha caña. Y sobre todo, nada, muchísimas gracias siempre por todo el apoyo, por estar aquí dándole caña. La verdad que, bueno, tengo una comunidad fiel, ¿no? Estáis todos aquí dándole caña y eso me motiva. Así que os doy las gracias desde aquí. Y nada, que vaya muy bien la semana y que vaya sobre todo muy bien el mes este de agosto. Un abrazo fuerte, chicos. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, chao.